Hola. Hola. Hola, bienvenido una vez más a este canal Vivir en Ucrania. Hoy estaremos dándole respuesta a una pregunta que nos hizo uno de nuestros usuarios acerca de la vida aquí en Ucrania, de los costos, de los diferentes aspectos que en cuanto a pagos, en general, el costo de la vida aquí en Ucrania. Sí, saludos a Pedro Jesús que nos preguntó Saludos, Pedro. acerca del costo de la vida en Ucrania. Bueno, primeramente vamos a aclarar de que vamos a hacerlo teniendo en cuenta los precios de Kiev, porque nosotros vivimos en la ciudad de Kiev. Exacto, sabemos que los precios son en dependencia de la ciudad. Principalmente aquí en Kiev los costos son más altos. Se puede tocar en otra ciudad que sea un poco más barato, pero bueno, vamos a estar hablando principalmente de los costos aquí en Ucrania, en la capital, en Kiev. En Kiev. Y vamos a estar diciendo los costos en la moneda. La moneda de aquí de Ucrania es la grivna. Que se cambia al USD. En este momento está el cambio aproximadamente a 28 grivnia por un USD y a 33 grivnia por un euro. Sí. Así que bueno, más o menos vamos a decir los precios en grivnia, un aproximado en dólares, y bueno, el que tiene euros sabe que es un poquitico menos de lo que digamos en dólares. Saber de que, bueno, desde luego esta moneda fluctúa constantemente y vamos a estar dando los precios a partir de cómo está el cambio en estos momentos. En este momento, pero bueno, si estás mirando el video en un momento que no es el que se firmó, pues entonces puedes buscar rápidamente a cómo está el cambio y ajustar un poquito el cambio que te vamos a mostrar. Ahí vamos. Aquí. Entonces, el primer punto que vamos a considerar es la renta. La renta, sí. Entonces, bueno, voy a explicar y bueno, mi esposo me va a estar apoyando. Entonces, primeramente, la renta es en dependencia. Si la persona se renta en el centro de la ciudad. Exacto, desde luego es más caro. Claro, exacto. O en la periferia, porque el centro de la ciudad, Kiev es una ciudad bastante grande y el centro de la ciudad se considera donde quiera que llegue el metro. El metro, sí, sabemos que aquí hay una red de metro, hay 3 líneas principales y donde quiera que el metro tiene acceso, es decir, hasta donde llega, se considera todavía el centro de Kiev. Entonces luego hay una periferia que son como unos suburbios que están alrededor de la capital, del centro, que aproximadamente entre 20 y 30 minutos. Hasta 40 minutos, algunas 50 hasta 40 minutos. En minibús desde Kiev. Y bueno, en esta región tiene otros precios. Así que más o menos vamos a estar dando el precio en el centro y el precio en la periferia. Entonces, bueno, comenzando con la renta. Bueno, si la persona se quiere rentar en un apartamento o un estudio, la persona sola, en un estudio, un apartamento, si es en el centro de Kiev, cuesta aproximadamente entre 8.000 es el mínimo, 8.000 grivnia, y el precio estándar es entre 10.000 y 12.000. Aquí estamos hablando de un apartamento, es decir, de un piso, porque... Sí, estamos primero de un piso, para aclarar, porque exacto. Ahora, normalmente los pisos aquí vienen amueblados. Es decir, esto incluye la cama, muebles, muchas veces incluye televisor, refrigerador, cocina con horno, lavadora, ¿qué más? A veces trae microwave. La mayoría trae más o menos esos accesorios, más o menos. Indispensable se considera siempre el refrigerador, la lavadora y la cocina. Sí, y me parece, por ahí anda todo. Algunas tienen televisor, otras no, pero más o menos son los equipos de manera general que están presentes en los diferentes pisos, en los diferentes estudios. Sí, vienen a veces también con sus muebles de oficina, es decir, que ya no hay que comprar después muebles cuando uno se muda a un apartamento. Entonces, un estudio, un piso en el centro de Kiev, en un área cerca de una estación de metro, entre 8.000 a 8.000 es el mínimo que se encuentra y a partir de ahí 10.000, 12.000 es el precio estándar. Ahora puedes tocarte, que son unos 400 a 500 dólares. Exacto, ese es de manera general. Puede ser que en un momento determinado usted se encuentre algo. Por ejemplo, hace una semana estuvimos buscando atrás para un amigo que se quería rentar y vimos que uno estaba hasta en 5.000, pero en muy pésimas condiciones. Sí, así estaba muy malo y había que hacerle arreglos y había que comprarle lo normal es que lo encontremos en este precio, 8.000. Sí.
Y como le decía ahorita, estamos hablando de un piso completo porque hay una modalidad en la cual muchos, es decir, aquí hay apartamentos que se alquilan, alquilan los cuartos, inclusive hay cuartos que se alquilan, en un mismo cuarto hay literas, pero aquí este precio que estamos dando es para un piso. Para completo. un piso de un dormitorio o un estudio, de los que lo tienen todo así. Ahora, si la persona quiere en el centro, pero está dispuesta a compartir el apartamento, el piso con otra persona y tener su propia habitación, pues los precios andan alrededor de 5.000 por una persona. Se puede encontrar en 4.500. Pero bueno, ya ahí piden más características, es decir, más requisitos, que la persona no fume, que a veces piden que sean nada más chicas. Y hay otros que piden que sean nativos, no permiten que extranjeros se queden. Otros sí. Entonces, pero bueno, de manera general, alrededor de los 5.000 grivnia, que vienen siendo aproximadamente como unos $200, más o menos, depende de cómo el cambio, o 100 y pico, depende cómo esté el cambio. Y cuando es un piso, pues son aproximadamente entre 10.000, 12.000, que vienen siendo como alrededor de unos 400, 450, 500 Anda por ahí la cosa, puedes tocártela en $500, 12.000 grivnia más o menos. Eso puede ser para una pareja, cuando es un piso, puede ser para una pareja, o una persona sola también. Ahora, cuando ya se trata de la periferia, por ejemplo, una persona que es youtuber o que trabaja desde casa, que trabaja por internet, pues le puede ser más conveniente rentarse en la periferia, porque aparte de que es más sano, pues entonces también le sale mucho más económico. Un apartamento en la periferia cuesta aproximadamente entre 5.000 y 7.000. Un apartamento completo. Estamos hablando de un apartamento con todas las condiciones. Es decir, porque aquí se construye, todos los apartamentos están normalmente con las normas europeas y de Estados Unidos. Es decir, en excelentes condiciones. Y este es el precio más o menos que aproximadamente alrededor de en 6.000 se puede conseguir en muy buenas condiciones un estudio con todo, con aire acondicionado. Todos los apartamentos traen su calefacción. Hay veces que la calefacción es interna, es decir, que es local, propia del apartamento, o hay veces que la calefacción es del edificio. Sí, hay que hacer una acentuación aquí porque muchos los edificios antiguos de cuando la Unión Soviética usaban este sistema, ¿no? Que es calefacción centralizada, entonces tienen que esperar X fecha que determine el gobierno para encender la calefacción, y usted en la mayoría de los casos no tiene cómo regular la calefacción, tiene calefacción. Bueno, eso vamos a verlo más adelante. Más adelante, tal vez en un video específico para el tema del alojamiento, pero bueno, de manera general sabemos que un estudio o apartamento de un dormitorio dentro del centro de la ciudad, alrededor de 10.000 grivna, y si es en la periferia, alrededor de 6.000, entre 5.000 y 7.000, depende de las características. Entonces, una habitación compartida para una persona, es decir, compartir el piso con otra persona, si es en la periferia, anda entre los 2.500 y 3.500 grivna, que vienen siendo aproximadamente unos entre 100 y 150 dólares mensuales. Ahora, por otro lado, está la parte de los servicios comunales. Exacto, que aquí, bueno, como en la mayoría de los países, se pagan, aparte de la renta, se debe de pagar los servicios, como aquí se llaman los servicios comunales, que ahí incluye la electricidad, el gas, el agua, también el servicio, por ejemplo, para la basura, la recogida de basura, varios sistemas, varios servicios que hay que pagar también, y se incluye en este servicio que se llama comunales. Entonces, de manera general, porque eso también oscila en dependencia de si son edificios nuevos, si son edificios antiguos. Los edificios viejos, que son los que tienen la calefacción centralizada, por lo general los comunales son más baratos. Los edificios nuevos, que tienen más estilo europeo, que tienen una mejor calidad, pues entonces los comunales son un poquitico más caros, pero también ganan en que tienen protección las paredes para están aislados, porque la mayoría de los servicios de los edificios que se hicieron cuando la Unión Soviética no tienen aislamiento térmico, y eso se refleja en el invierno, que aquí los inviernos son crudos, y entonces los edificios que no tienen protección, uno va a pasar más frío. Entonces, de manera general, por los servicios comunales, cuando es un estudio o un apartamento de una habitación, anda en verano alrededor de los 1.000 grivnia, 1.000, 1.200, y en invierno puede llegar hasta los 2.000. Es decir, que eso se traduce entre 50 y 80 dólares
mensuales. Ahí incluye todo, incluye gas, electricidad, agua, todo eso y lo que hay que pagar para los la vigilancia alrededores. del edificio, eso, el edificio moderno. Ajá, eso en general entre 50 y 80 griñas, depende de la temporada, porque en invierno evidentemente se consume más gas producto de la calefacción. $80. Dije de griñas, sí, $80, más o menos. Es decir, en griñas sería entre 1.000, 1.200 en verano y aproximadamente 2.000 en invierno. A veces sufre algunos cambios porque aquí a veces la tarifa del gas y eso es variable, es decir, sube en invierno, depende, es decir, que eso fluctúa un poquito. Pero bueno, más o menos por ahí anda la cosa. Así que, entonces cuando se comparte piso, por lo general lo que se hace es que se aplica una tarifa fija que viene siendo como 500 griñas por encima del precio del cuarto. Es decir, por ejemplo, si la habitación cuesta 4.500, pues hay que pagar 5.000 porque los otros 500 es para pagar la calefacción. Es más o menos así como gira el tema del alojamiento. Ahora vamos a pasar al tema de los alimentos. Los alimentos. Bueno, los alimentos, vamos a hacer un día un video en un supermercado y vamos a enseñar los precios reales porque el alimento es algo muy variado. Muy variado. Pero de manera general, aproximadamente entre 2.500 a 3.000 griñas mensuales por persona. Una alimentación balanceada con frutas, vegetales, carnes, pan, lácteos, toda esa serie de cosas. Y ahí vamos a incluir también los productos de aseo para la casa, que de manera general los precios son bastante baratos aquí en Ucrania. De manera, un día, como dijo mi esposa, vamos a sacar un día y vamos a hacer una directa en los diferentes mercados, que aquí hay varios, y vamos a mostrar los diferentes productos, las principales marcas que hay, porque aquí hay muchos mercados y vamos a hacer un día, le tenemos eso como deuda. Y aquí venden de todo. Aquí venden productos frescos, venden marcas americanas, marcas españolas. Aquí hay bastante variedad con los alimentos y los precios son bastante asequibles. Así que aproximadamente, bueno, como les decía, aproximadamente unos $100 por persona, más o menos. Puede ser, depende de la persona, depende de los hábitos alimenticios que tenga la persona, depende, eso depende de muchos factores. Pero más o menos por ahí, de manera general, es la cosa. Por ahí más o menos anda entre 100 150 si es una persona que come más, y ahí estoy incluyendo también productos de aseo, papel sanitario, detergente, toda esa serie de cosas. Entonces, bueno, lo otro entonces viene siendo el transporte. El transporte, muy importante esto porque es algo que todos vamos a tener que utilizarlo, así que es muy importante si usted piensa venir para acá o ya sea de turismo o residir, a estudiar, tiene que saber muy bien cómo funciona esto del transporte y los costos. Bueno, aquí tenemos en Ucrania varios tipos de transporte. Están el metro, el trolebús, ómnibus normales también. Ómnibus, están los, ¿cómo se llama esto? Los tranvías. Los tranvías, que aquí funcionan de lo más, te lo puedes tocar de lo más moderno y uno retro de... Los trenes eléctricos, los taxis, bueno, tranvías, todo. También a lo mejor un día hacemos un video específico para explicar y mostrar todos los tipos de transporte, pero bueno, ahora vamos a hablar de manera general. Y de manera general, en el centro de la ciudad, en lo que se considera la parte céntrica, que ya explicamos, donde quiera que llegue el metro, el transporte es de 8 grinas por pasaje. Exacto. Es decir, el costo del metro es 8 grinas por pasaje, los autobuses, los trolebuses, todo cuesta lo mismo, que es 8 grinas por pasaje. Y hay unas tarjetas que se compran en el metro, que esas tarjetas, si uno compra la tarjeta con 50 pasajes, con 50 viajes, te hace un descuento y te viene saliendo a 8.50. Se ahorra un poco, bastante. Es decir, eso es válido para las personas, por ejemplo, que trabajan en lugares donde el metro está cerca, usan el metro y entonces si compran esta modalidad, que es una tarjeta, le puede abarata un buen % del costo total del transporte mensual. Sí, porque de 8 grinas se queda en 6.50 por pasaje. Es decir, que 8 grinas viene siendo en dólares como unos 30 centavos aproximadamente, y en euro menos. Así que, bueno, es bastante asequible el transporte y bueno, con estas tarjetas que no solamente funcionan en el metro, también funcionan en los autobuses, los trolebuses, los tranvías. Ahora en estos momentos el gobierno ucraniano está implementando una tarjeta, se llama tarjeta inteligente,
que quieren ahí unir ya, la tarjeta del metro con el transporte público. Pero bueno, está solamente en fase experimental en algunas rutas, no todas cuentan con esta modalidad de todo unido. ¿Okay? Sí, y también hay unos minibuses que se llaman Marschrutka, las Marschrutka, que son como unos minibuses que son del sector privado, y todo Kiev está lleno, bueno, en Ucrania donde quiera todas las rutas tienen Marschrutka. Entonces, en Kiev, el precio del viaje de la Marschrutka en Kiev, como compite con el resto del transporte público, pues entonces está también en 8 hryvnias por viaje, o 7 incluso. O 7. Hay rutas que las pequeñas, que los tramos son cortos, cobran 7 para tratar más o menos de hacer, incitar a las personas para que utilicen este medio de transporte por encima del estatal. Cuando es en la periferia, hacia la periferia hacia la periferia no llega ni el metro, ni los autobuses, ni el trolebús. Entonces ya hacia la periferia, lo único que llega son los minibuses, las Marschrutkas, y ya el precio aproximadamente es de 20 hryvnias por pasaje, cuando es desde la periferia hacia una estación de metro. Es 20 hryvnias por pasaje. Entonces, de manera general, para una persona que vive en el centro y que tiene que coger el metro todos los días, sacamos un cálculo de que tiene que gastar aproximadamente unos 500 hryvnias mensuales en transporte, o lo que viene siendo aproximadamente $20, más o menos 18. Utilizando el transporte, exacto. Sí, utilizando el metro, y comprando una tarjetica de esas que te abaratan, aproximadamente 500 hryvnias por persona. Ahora, si la persona vive en la periferia, se incrementa el costo. Por ejemplo, en el caso nuestro, que vivimos más o menos en la periferia, nos cuesta 18. 19, hasta 19, hasta la primera central del metro. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando una persona vive en la periferia, sí, para los que trabajan desde casa, como nosotros, nos es mejor. Pero, es decir, aunque se ahorra en alojamiento, se incrementa el precio del transporte. Entonces, sacamos la cuenta que aproximadamente, si esa persona tiene que ir todos los días al centro a trabajar, a esos 500 hryvnias mensuales se le suman unos 1000 más. Es decir, que aproximadamente una persona que vive en la periferia y tiene que ir al centro todos los días a trabajar, tiene que gastar aproximadamente unos 1500 hryvnias mensuales. Exacto. Por lo tanto, la persona tiene que valorar mucho. Por ejemplo, en el caso, si viene a trabajar aquí, tiene que hacer un cómputo que le conviene más, que le es más conveniente, si trabajar en el mismo centro de Kiev o trabajar en la periferia, porque puede ser, si el que trabaje, por ejemplo, desde la modalidad desde la casa, a lo mejor le es conveniente más trabajar es decir, vivir en la periferia, y así se ahorra todo, ¿no? Claro. Le es más conveniente. Usted tiene que estudiar esto antes de decidir dónde vivir. Y además los precios de los alimentos son un poquitico más bajos en la periferia que en el centro. Se siente un poquitico sí, la diferencia. Entonces, de manera general, en la experiencia de nosotros, yo por ejemplo opino que si uno va a trabajar en la ciudad, es mejor alquilarse en la ciudad. Desde luego. Aunque tenga que pagar más de alquiler, porque además que se ahorra como 1000 hryvnias de transporte, se ahorra tiempo, porque por las mañanas a veces hay unos grandes embotellamientos. Exacto. Cuando se va. Muy desagradable realmente, sí, y es algo realmente. Muchas personas se están moviendo a la misma vez. Y que aquí los ucranianos tienen una característica que todos se ponen de acuerdo a la misma hora de salir al mismo tiempo. Sí. Y entonces lo que ocurre como resultado es un gran aglomeramiento de transporte, y así puede usted llegar tarde al trabajo, y accidentes, tremendo. Entonces, sí, pero si trabajas desde casa, mejor en la periferia, porque es más limpio el aire, más tranquilo y más económico el precio, aunque después tenga que gastar un poquito más. Esos 500 hryvnias a lo mejor lo tiene que gastar los fines de semana en ir al centro a pasear, pero si vive en la periferia y trabaja en casa, son como 500 hryvnias en transporte. Y si vive en el centro y trabaja en casa, bueno, casi que no gasta en transporte, pero tiene un gasto alto. Todo está en dependencia del gusto, porque por ejemplo, en el caso nuestro nos gusta la periferia, aparte por el trabajo, porque también es muy tranquilo. Aquí a veces se escucha hasta los niños jugando fuera, porque ahí es muy tranquilo. Aparte hay menos delincuencia, menos, casi no se ven. No hay contaminación acústica tampoco, sí, es tranquilo. Y por ejemplo, personas
personas estas mendigos en la calle, gente borracho, aquí en el centro se ven más esas cosas, aquí en la periferia no se ve eso. Y entonces para nosotros nos resulta mejor la periferia. Cuando tenemos que ir al centro, normalmente los fines de semana vamos, pero bueno, normalmente nos gusta más la periferia. Aunque ya digo y repito, si tuviera que trabajar en un centro de trabajo en el centro, creo que nos mudaríamos al centro. Sí. Entonces, bueno, seguimos ahora con, bueno, nos faltó en el transporte decir que los taxis, aquí hay varias compañías de taxis. Sí, aquí existe Uber, existe Bolt, además existen las compañías también ucranianas de aquí mismitico, ¿no? Que también hacen muy buena competencia, muy excelente servicio. Y son un poquitico más baratas que Uber y Bolt. Pero de manera general, por ejemplo, en Uber, un viaje dentro del centro de la ciudad viene costando un pasaje, es decir, un viaje en taxi entre 40 y 80 grivnas por un trayecto dentro del centro. Sí, muy barato realmente, $2, $3, muy barato. Y esto sin contar que se puede aplicar a la opción esa de compartir el taxi, que en ese caso compartido es más barato todavía. Ya cuando es en la periferia sí es más caro. Desde la periferia al centro o del centro a la periferia, los precios ya varían entre 120 a 200 grivnas por un pasaje. Y así que sí, esto cambia un poco. Y Uber lo hay mayormente en los centros nada más de las ciudades, aunque aquí en Kiev, en la periferia. Sí, normalmente usted puede solicitar el servicio de donde usted esté, ¿no? Puede ser que se demore unos minutos más, pero normalmente funciona de manera general. Sí, pero por ejemplo, ya cuando en otras ciudades de Ucrania, ya cuando te sales de la capital, solamente hay eso en el centro y a veces ni hay. Y a veces ni hay, exacto. Donde hay Uber así es en las ciudades más céntricas como Kiev, Odessa, Lvov. Y bueno, en la periferia también llega el servicio de taxi. Sí, ahora sí los taxis colectivos, como lo hablábamos ahorita, que eran las marchrutkas, que eso sí están presentes donde quiera. No hay usted puede ir a cualquier región, a cualquier oblast de Ucrania y van a estar presentes allí los minibuses o marchrutkas. Sí, porque taxi colectivo es otra cosa. Taxi colectivo es cuando un taxi uno lo comparte con otras personas. Pero bueno, el taxi también es bastante económico, pero bueno, por supuesto, no más que el transporte público normal. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la telefonía y la internet. Tremendo. Sí. Bueno, aquí tenemos aproximadamente 3 compañías. Que son las principales, aunque le comentaba ahorita a mi esposa que ahora vi que estaban dándole promoción a otra más, pero aquí normalmente son las 3 principales, que son las que mi esposa le va a decir a continuación. Bueno, dirá tú mismo. Bueno, yo lo voy a decir. Número 1, la que usan la mayoría de las personas, que es aquí ucraniana, se llama Kyivstar. Esa es la que usa la mayoría de las personas. También está Vodafone, que es la compañía Vodafone, que lo usan personas, pero no mucho, pero se usa también. Y la otra, que es LifeCell, también, que es ucraniana también. Las más populares son LifeCell y Kyivstar. ¿Y LifeCell es ucraniana? LifeCell. También es ucraniana, sí. Bueno. Entonces, bueno, son las más populares. Y entonces, bueno, en un video vamos a contar la experiencia que hemos tenido, porque yo primero cuando llegué comencé con Kyivstar, después nos pasamos para LifeCell. Sí, porque cuando llegué a este país, también usé, porque mi esposa estaba usando ya el servicio de Kyivstar, pero yo siempre en mi teléfono siempre tenía problemas con el número cada vez que tenía que recargar, no con la compañía, sino con mi teléfono. Y yo un día me puse bravo, ¡guau! Y me fui y dije, oye, ya hoy es mi último día. Y compré otro teléfono y decidí probar con LifeCell y realmente me fue mucho mejor, de manera tal que mi esposa al principio no quería, pero bueno, con el tiempo decidió también cambiar a Life. Bueno, de manera general, ya podemos hacer después un video, entrar en detalles en esto de las compañías y los paquetes y las opciones que tienen, pero de manera general podemos decir que los precios para la telefonía y la internet varían. La telefonía de datos móviles entre 40 grivnas mensuales a 300 grivnas mensuales, donde 40 grivnas mensuales es un paquete que va a tener aproximadamente como 1 giga de internet, y unos pocos minutos. Y 250 minutos. Minutos de telefonía y un poco para las redes sociales, y así va subiendo. Y los paquetes más caros, que los tiene Kyivstar, son aproximadamente de 300 grivnas mensuales, que es
internet sin límite. Sí, unos 12 dólares más o menos. Internet por datos móviles sin límite y te da minutos también. Pero caballero, realmente una de las cosas que me llamó la atención es que el servicio realmente es muy barato, es decir, y de muy buena calidad, y muy barato, ¿no? Es decir, el servicio ilimitado, muy bueno realmente. Yo pensé que no era así, pero bueno, realmente contaste que era muy bueno. Nosotros ahora tenemos un paquete que bueno, eso fue una oferta, que ya en este momento no lo hay exactamente, pero bueno, es un paquete que con 60 grinas nos dan 20 gigas y nos sobran. No, nos sobran. Yo desde que llegué aquí nunca no he podido, porque además de eso, no te cuenta ni el uso de las redes sociales, no te usa nada. Entonces prácticamente yo siempre me quedo con el 90% de los datos. Y 60 grinas vienen siendo como 2 dólares, 2.50, 2 dólares, 2 euros al mes. Así que buenísimo. Y la internet Wi-Fi, la Wi-Fi en el apartamento, en el hogar, cuesta aproximadamente entre 140 y 160 grinas, así que vienen siendo más o menos entre 6 dólares y 5 euros aproximadamente. Es el costo de la internet. Vamos a ver. Entonces, bueno, ¿qué nos queda por aquí? Bueno, la ropa y los zapatos. Bueno, la ropa, los zapatos. También lleva su video. Lleva su video porque realmente hay muchas aristas que ver aquí en esto de la ropa. No vamos a entrar en detalle. Lo que podemos decir es que aquí hay ropa y zapatos para todos los bolsillos. Es decir, hay ropas que cuestan hasta 2 dólares, 50 grinas, una pieza de ropa en second hand o en una rebaja. Y bueno, de ahí para allá empieza a subir. Pero de manera general podemos decirle que aquí la ropa es más cara. Sí. Que en Europa, que en Estados Unidos. Y, por ejemplo, las personas selectivas, por ejemplo, en el caso mío, yo cuando llegué aquí me quería ir de aquí porque yo le decía a mi esposa, oye, no encontraba realmente lo que buscaba. Entonces, le aconsejamos que si usted piensa venir, ya sea de turismo o estudiar, le aconsejamos que compre su ropa. Y las cosas, si es muy específico, coja las cosas y venga con reserva porque puede verse en la situación de pasar trabajo para encontrar lo que usted... Si le gustan las cosas de marca, de buena calidad, es mejor que las traiga. Porque aquí cuando se encuentran bastante muy caro, pero caro, que en la mayoría de los casos no está de acorde con la calidad. Con la calidad, pero no significa que no haya ropa para las personas que tienen pocos recursos. Hay para todos los bolsillos. Que como dijo mi esposa, eso sí requiere un video que vamos a hacer después. Exacto. Para explicarle ropas que no son de una marca reconocida o que no tienen mucha calidad o que son de segunda mano. Y nada, caballero, también aparte de esto es que el mercado realmente está invadido por los productos chinos de pésima calidad. Pésima calidad, no vamos, le vamos a hablar francamente, muy malos los productos, pero bueno, se puede encontrar también. Lo que hemos encontrado han sido productos turcos. Que muy buenos. Tienen mejor relación de calidad-precio y así vamos sobre algunas tiendecitas que venden alguna X prenda americana, pero muy caro, caro. A veces son copias. Carísimo, exacto. Así que bueno, traiga su ropa y sus zapatos mejor. El mejor consejo. Traiga su perfume, traiga cosas así porque se la puede ver fea si viene. Sí, porque esas cositas pueden ser un poco más caras, aunque las hay, no es que no las hay. Entonces, bueno, lo otro nos queda la salud. La salud. Bueno, muy importante. Aquí la salud, hay salud pública y hay salud privada. Aunque como esto es un país comunista, la salud pública no es de buena calidad. Así que lo mejor son las clínicas privadas donde hay que pagar. Aquí no es obligado tener un seguro médico, como en los otros países más organizados, más desarrollados, pero sí hay que pagar la salud. Sí, porque como le decía mi esposo ahorita, para todo ciudadano ucraniano y los residentes permanentes la salud es gratuita, pero porque eso queda de cuando esto era socialista, pero realmente la calidad es pésima. Es decir, se puede ver en la situación que si va con la mente de que va a recibir un servicio excelente, va a salir muy decepcionado. Lo más aconsejable es ir a una clínica privada que es excelente, de muy buena calidad y a precios bastante módicos, y usted puede seleccionar qué clínica particular es la que más le va a convenir porque realmente los precios varían. Y aún la salud pública hay que pagar, siempre hay cosas que hay que pagar. Sí, exacto, no, hay que pagarlo, no, y aún así aquí lo que se vive también a veces es que los mismos ciudadanos, aunque la salud sea gratis, tienen que pagarle al médico. Al médico, porque si no tienen que hacer como decimos nosotros, por detrás del telón para que le puedan atender o le den una mejor cita, una atención mejor, porque realmente puede verse de que necesita hacerse una operación y lo metan en una lista y si no le paga al doctor no lo van a atender.
Exactamente. Entonces ya ellos tienen sus tarifas y sus precios. Y bueno, de manera general podemos decir que una consulta al doctor cuesta alrededor, una consulta sencilla cuesta entre 200 y 400 griñas, que vienen siendo, bueno, aproximadamente entre 8 y 15 dólares aproximadamente. Un examen, un análisis sencillo como una radiografía o un ultrasonido, ese tipo de cosas, cuestan en dependencia de la clínica y del análisis en cuestión, entre 400 y 1000 griñas, es decir, entre 15 y 80 dólares aproximadamente, incluyendo ahí los test de coronavirus también y todo. Y también las operaciones. Una operación sencilla de ambulatoria que no lleve mucho aparataje cuesta un mínimo entre 2.000 a 20.000 griñas, en dependencia si es el mínimo del sexo. Exacto, el médico que se la haga, el hospital que se la haga, todo entre 2.000 y 20.000 griñas, y las que viene siendo aproximadamente entre 80 y 800 dólares aproximadamente, y ya una operación compleja donde lleva una intervención más profunda o lleva determinados materiales que hay que implantar o algo de eso complicado, pues entonces puede ya de 2.000 a 100.000, es decir, de 20.000 a 100.000 griñas, que vienen siendo desde 800 hasta 4.000, 5.000 dólares le puede costar. Si es una operación bien compleja. Sí. Hay seguro médico dado por el banco que cubre hasta cierto punto, no sé bien cómo funciona, pero hay algunos bancos que ofrecen seguro médico, sí. Pero es opcional. Y también en el dentista, un procedimiento sencillo, como por ejemplo una limpieza o una carie, en una clínica privada cuesta aproximadamente entre 600 y 1.000 griñas. Y ya cuando son, que eso viene siendo entre 20, 25 y 40 a 50 dólares en dependencia de la clínica y de la complejidad de lo que haya que hacer. Y ya cuando son procedimientos más complejos, de más tiempo, pues entonces ya depende mucho del médico. Depende, todo varía. Aquí le estamos hablando, acuérdense, de manera general. Se puede usted venir y tocárselo un poquito más barato, más caro, eso depende. Eso de muchos factores. De manera general. Y ya bueno, por último, para finalizar, los trámites, por ejemplo, de residencia, todos los trámites que se hacen aquí legales para obtener documentos, son bastante económicos, bastante baratos. Un trámite cuesta aproximadamente entre 100 y 300 griñas, un documento, algo que uno solicite, entre 100 y 300 griñas, que vienen siendo, bueno, entre 4 a 12, 15 dólares, cuando más, una legalización, cualquier servicio. Y cuando es lo más caro es el pasaporte de viajar ya para los ciudadanos. Sí, pero eso es para los ciudadanos. Que ya en ese caso el pasaporte de viajar sí cuesta, el más barato cuesta 400 y de ahí, bueno, si es con urgencia, si es por más años. Sí, depende, porque aquí está la opción de cuánto quiere que te dure el pasaporte. Te puede durar 4 años, 2 años, 5, 10 años. Y bueno, puede costar entre 400, 700 o 1.000 griñas, que vienen siendo más o menos unos 40 dólares cuando más. Y bueno, y cuando los trámites se hacen por abogado, es decir, eso es cuando uno hace directamente el trámite en la oficina, pero cuando se contrata a un abogado, a un bufete de abogados, los trámites salen en un rango, y eso varía según el bufete, pero ya varían entre 3.000 a 12.000 griñas. 12.000 es el servicio más caro que hemos visto aquí. Sí, que hemos visto un trámite, por ejemplo, que te gestione en la residencia, que te gestione en la ciudadanía, un abogado que te coja los papeles y te haga todo el trámite y te lo haga, pues más o menos unos 400, 500 dólares es lo que hemos visto que cuesta aproximadamente los trámites. Así que bueno, así estuvimos viendo de forma general las cosas principales. Si hay algo que nos faltó y que te interesa saber, escríbenos en los comentarios y te vamos a contestar en próximos videos. Y para concluir, vamos a llegar a la conclusión de cuánto necesita una persona de manera general para vivir en Ucrania. Así que teniendo todo esto en cuenta, llegamos a la conclusión que aproximadamente una persona necesita para vivir en Kiev aproximadamente entre 10.000 y 12.000 griñas mensuales mínimo. Si vive en la periferia y trabaja desde casa, pues va
tal vez ser menos. A necesitar menos, desde luego. Y si está en el centro de la ciudad, puede ser que sea un poco más, porque si está en el centro y ya tiene que alquilarse en un apartamento y se quiere que alquilar solo en un apartamento, ya eso nada más el alquiler. Así que si la persona vive en el centro y se quiere alquilar solo, pues necesita un poco más, necesita alrededor de unos 15,000, unos 15,000 o 20,000 griñas si vive solo y quiere alquilarse en el centro solo. Ahora, si es una pareja, o un matrimonio con un hijo, puede vivir con un presupuesto entre 20,000 y 25,000 griñas. Estamos hablando entre 800 y $1,000. Con eso puede vivir bien. Si viven en el centro, están más apretaditos. Si viven en la periferia, pues un poco más desahogadito. Así que de manera general, por persona, unos $500. Con $500 por persona. Sí, está y bien. vive holgado y puede vivir realmente. Si quiere darse un lujito un poquito más, entonces unos $700 por persona, si la persona quiere vivir sola en el centro. Pero ya si vive en pareja, ya entonces sí son $500, porque ya con $1,000 pueden pagar la renta y les queda dinero para sus alimentos, para su transporte y para todo. Así que ese es el coste de vida en Ucrania. Esperemos haber contestado la interrogante de Pedro Jesús. Y bueno, y ya, si tiene alguna duda, alguna inquietud de este tema que tratamos o otro tema que quiere que tratamos, nos puede escribir en nuestro comentario y solicitarnos de que hagamos un video concerniente para responderle la pregunta que nos va a hacer. ¿Okay? Así que nos vemos en el próximo programa de Vivir en Ucrania.